estacional. ¿Ok? ¿Y qué más entonces tendríamos que hacer, Karen? Bueno, después vendría lo que es el ultrasonido transvaginal, en el cual se pueden encontrar lo de, eh, bueno, yo lo encontré como masas axiales compatibles con tecaluteínicos, creo que decía así. Y, y que eso es más frecuente en lo que son las molas completas. Y había algo que decía como de una imagen intrauterina de tipo Snowtorm, igual es parte de las molas completas, pero no entendí bien a qué se refería con eso, doctora. Ahorita lo vemos en las imágenes. Y bueno, y aparte de lo que es el ultrasonido, que lo comentaba, podemos ir con algunas al laboratorio complementario, como es la biometría hemática, en la cual podemos encontrar lo que es la anemia, también podemos ocupar lo que es la determinación de la gonadotropina coriónica, al igual que revisar la función tiroidea. Y creo que esto es lo que tengo, doctora. Carla. En cuanto al ultrasonido transvaginal, yo tengo que en la muela completa se encuentra un embarazo anembriónico, la ausencia de líquido amniótico, una masa central heterogénea con numerosos espacios anecoicos en apariencia de tormenta de nieve, que era lo que decía la compañera, y quistes ováricos tecaluteínicos. Y estos pues, signos son más evidentes después del segundo trimestre, mientras que en la muela parcial hay placenta más gruesa de lo normal, con espacios quísticos y ecogenicidad de vellosidades coriónicas. También puede estar la presencia de un feto posiblemente viable, una cantidad de líquido amniótico menor a la normal para la semana de gestación, y que la relación entre el diámetro transverso y anteroposterior era mayor a 1.5. Entonces, esos son ya por ultrasonografía, pero nuestras sospechas con los datos clínicos que ya habíamos mencionado, ¿no? Incluyendo el tamaño uterino. José Luis. Igual iba a hablar de ultrasonografía, en donde se podía observar incluso pues, un patrón ecogénico mixto, con zonas hiperecoicas, hipoecoicas, y aparte que los quistes tecaluteínicos que mencionaba mi compañera, es caracterizado porque los ovarios se llenan de quistes y estos a la ecografía deben de medir más de 3 centímetros de diámetro, o bueno, característicamente, además de ser casi siempre bilaterales. Así es, Jonathan, ¿nos puedes compartir? Desconecté y se fue tu pantalla, ¿nos puedes compartir tu infografía? Doctora. Pueden habilitar la opción de compartir, por favor. Ok, la tiene Sí, espérame. Carla. Creo que ya se puede. Vale, gracias. Amplíanos si quieres un poquito donde tú tienes diagnóstico para ver las imágenes que pusiste de ultrasonido. Sí, pues como tal en estos diagnósticos podemos ver que son embarazos anembriónicos, pues hay ausencia de líquido amniótico, como habían comentado, pues hay apariencia de tormenta de nieve. Y pues Perdón, la mola... te interrumpo tantito, que es justamente esta que se ve aquí arriba, la primera imagen que tienen. Ajá. Así es como se ven me refería con ampliarlo, lo había dicho Carla, los datos. Así es como se ven las vesículas, ¿ok? A eso es a lo que le llaman imagen en tormenta de nieve o copo de nieve. Y está escrito también como en panal de abeja. Por estos espacios
huecos que tiene. Todo lo que se ve es la cavidad intrauterina. Obviamente no se ve embrión, obviamente no se ve saco amniótico con líquido amniótico. ¿Okay? Si fuera una parcial, pues veríamos una parte de la imagen así y el resto veríamos pues, la bolsa amniótica con el producto. Y como se veía en la foto que nos marcó uno de sus compañeros, que era ya el producto como tal extraído, ¿no? Y la imagen que nos está proyectando ahorita Jonathan es el piso cefalopodímico. Ese es el ovario. Entonces, normalmente aparece el cuerpo líquido que va a medir 2 centímetros y medio, pero en los molares, por la sobreestimulación también hormonal, entonces aparece un quiste de más de 3 centímetros, que generalmente está multiloculado, como se ve ahí, tiene septos, y eso puede crecer incluso a dimensiones muy grandes, torcerse, romperse y convertirse también en una urgencia quirúrgica para nosotros. ¿Okay? Entonces, este es el quiste fecalopodímico. Y así lo describe generalmente el radiólogo. Es mayor que el cuerpo lúteo y su particularidad es esa, ¿no? Está multiloculado, aceptado. Nosotros llega una paciente, sospechamos de que sea un molar, le mandamos un ultrasonido endovaginal, sobre todo si es primer trimestre, puede ser pélvico si es después del primer trimestre, y nos llega este reporte. ¿Qué más necesitamos para ya determinar nosotros que sí es un molar? Quintero Romero, hágale. Ay, perdón, doctora, estaba hablando con el micro apagado. Pues yo encontré que la suma de la clínica y también el uso de la ecografía nos iba a ayudar al diagnóstico, pero también podríamos medir la hormona gonadotrópica coriónica y que esta tenía una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Entonces, nuestro otro parámetro pues es medirlo, si nos quedara duda porque fuera un embarazo muy pequeñito, ¿no? ¿Cada cuánto incrementa la hormona en un embarazo normal, doctora? O alguien del grupo. Bueno, había visto que en el embarazo normal sus valores se pueden incrementar progresivamente hasta alcanzar las 100.000 miliunidades sobre mililitro en la semana 12 y de ahí puede ir descendiendo. ¿Cada cuánto aumenta? Es decir, tú tienes a una paciente que llega y te dice, tengo un mes sin menstruar, le haces la prueba, sale positiva y hay duda de cuántas semanas tiene o dudas de que esté vivo el embrión. ¿Cada cuánto tú podrías pedirle una prueba de cuantificación de gonadotropina para saber si ese embarazo va bien? ¿Quién sabe? El grupo. ¿Para qué? Cada 2 días. 48 horas. Cada 48 horas. Entonces, si ustedes tienen a una paciente hoy, no sé, por 5,000, pasado mañana va a tener 10,000. En 48 horas más, esperamos que se duplique a 20,000 y así sucesivamente. Habitualmente llega alrededor de las 100,000 unidades. En el embarazo molar, esto puede ser mucho más rápido, ¿de acuerdo? Y tanto el incremento de la duplicación como los niveles. Es decir, nosotros podemos tener un embarazo de 4 semanas y que ya tenga 80,000, 50,000 o más de gonadotropina coriónica. Y ese va a ser nuestro parámetro tanto diagnóstico como una de nuestras pautas de seguimiento posterior al tratamiento. Ahora, cuando están por arriba de 100,000, que no corresponde, digamos, a la edad gestacional, cuando estén por arriba de 100,000, nosotros ya empezamos a sospechar de malignidad.
Entonces, Miguel Ángel. Es que eso le iba a comentar sobre el aumento de la gonadotropina, que dice que ya cuando supera esos 100,000, que bueno, yo encontré que eran 150,000, ya empezaban a dar la sospecha de un embarazo molar. Sí, de hecho, en la literatura les va a decir que más de 200,000. ¿De qué va a depender? De cuántas semanas de embarazo se supone que tiene esta paciente. Si yo tengo un embarazo de 4 semanas, que pues evidentemente no va a tener un embarazo normal, 100,000 unidades, pues yo ahí, y me da 100,000, yo ahí que no está bien. José Luis. Sí, bueno, en el caso de malignidad también leí que se podía diagnosticar mediante ecografía, principalmente la Doppler, viendo una eh, hiperecogenicidad en el miometrio. Cuando nosotros veamos que ya hay invasión incluso a nivel del músculo, ¿no? También. Unos las cifras de reporte del crecimiento. Carla. ¿Le podría repetir de cuánto era el tamaño del quiste tecaluteínico? Normalmente son de más de 3 centímetros. Ok, gracias. Entonces, nosotros ya le hicimos el ultrasonido, nos dice que ve una imagen en copos de nieve, y hacemos la cuantificación de la gonadotropina. ¿Qué otros estudios tendríamos que pedirle a nuestra paciente para tener ya todo un diagnóstico integral? Rubí. Bueno, doctora, yo también encontré que hay técnicas citogenéticas como el bandeo cromosómico o los polimorfismos de longitud que van a permitir analizar el ADN y encontrar patrones cromosómicos que permitan identificar y diferenciar entre una mola hidatiforme completa o parcial. Buscar hacer una amniocentesis, buscar una biopsia dirigida, ¿no? Puede ser, pero bueno, está como ya más enfocado a ver la alteración genética. Pero antes, yo aquí, Hospital Federal de Zona 98, ¿qué otros estudios tendríamos que pedirle a nuestros pacientes? Bueno, ya está el hemograma, que es la biometría hemática, obviamente, que nos va a ayudar a ver hemoglobina, que si es un sangrado importante, pues tenemos que, con una anemia, tenemos que transfundirla, la cuantificación de la gonadotropina, el ultrasonido, ¿qué más? José Luis. Bueno, esto no lo leí, pero podría ser el panel de hormona tiroidea para verificar que realmente sea por la gonadotropina. Sí, a lo mejor sí, todavía no tenemos la ecografía y eso, y ver si tiene datos de hipertiroidismo, ver que no sea hipertiroidismo, y que estamos pensando en patologías obstétricas cuando no. Pero no entra dentro del grupo, digamos, de los que nosotros pedimos al ingreso de nuestra paciente. Yusuri. ¿Podría ser el estudio anatomopatológico? Ese ya post tratamiento, post evacuación, pues mandarlo a biopsia, ¿no? Pero antes, pues, ¿qué complicaciones o qué problemas se puede presentar secundario a la enfermedad trofoblástica gestacional? Carla. ¿Podría ser también una gasometría y una tomografía pulmonar para ver si hay sospecha de una embolia trofoblástica a este nivel pulmonar? Si viene con datos clínicos, sí. Pero antes de que lleguemos a eso, una paciente que, por ejemplo, yo veo en la admisión y tengo la sospecha o ya vi los datos ultrasonográficos, le pido su cuantificación y antes de la evacuación o en el transcurso que nosotros estemos dándole el manejo para evacuar esa mola, yo tendría que pedirle una placa de tórax, porque si es maligna, metástasis a pulmón. Pruebas de función hepática y ultrasonido hepática, porque si es maligna, se va a ir
también, las metástasis. Entonces, pensando en eso, todo nuestro protocolo para embarazo molar debe incluir el ultrasonido, la cuantificación. Si yo ya tengo esos dos y ya hice el diagnóstico de molar, tiene una placa de tórax, un ultrasonido hepático, pruebas de función hepática para descartar metástasis. No, descartar que sea maligno. Y de ahí pues viene nuestro tratamiento. Entonces, el tratamiento va a depender de la edad gestacional, del tamaño del útero y de la paridad de nuestra paciente. ¿Sí? Si yo tengo una paciente que es multisexo, que tiene hijos vivos, tiene este molar, y a lo mejor ella dice, bueno, si me van a hacer el grado ya de una vez háganme OPD, quizás podamos ser tan drásticos como histerectomía. Si es una paciente que tiene una hemorragia muy profusa que no podemos contener con un grado, voy a terminar en histerectomía. Si es una paciente que es el tercer, cuarto molar, también le puedo sugerir histerectomía. ¿Por qué? En cualquier momento se puede hacer invasora. Entonces ahí nosotros ya tendríamos que ir viendo eso, la edad, la paridad y pues obviamente el deseo de nuestra paciente conservar fertilidad. ¿Ok? Si no, tenemos que ser así de drásticos de hacer histerectomía abdominal. Tenemos dos opciones, aspiración manual endouterina y legrado uterino instrumental. Si mi paciente tiene el cervix ya dilatado porque viene con un trabajo de aborto de ese molar, pues la puedo pasar directo a sala y hago la evacuación, puede ser con pinzas de anillos y con negras para curetaje. ¿Cuál es el problema de cuando nosotros hacemos curetajes? El sangrado puede ser más profuso, más abundante. Una. Y dos, en el momento en que nosotros hacemos el legrado y raspamos las paredes del útero, podemos favorecer que parte de esas vesículas se vayan al torrente sanguíneo o bien, si tiene datos de malignidad, que igual se distribuyan algunas células malignas hacia el torrente sanguíneo. Ese sería como nuestro problema de legrado, quizás. Por eso, en alguna literatura van a encontrar que lo ideal es la aspiración manual endouterina. Una por el tipo de evacuación, que no tenemos que raspar ahí adentro. La rapidez con la que aspira el lameo y que podemos hacerlo más rápido de tal manera que tengamos menor cantidad de sangrado para terminar de evacuar esa muela. Y que no necesitamos que esté dilatado el cervix. Entonces, esas son como las ventajas, digamos, de la aspiración manual endouterina. Miguel Ángel. Es por eso que también, doctora, está contraindicada la histerectomía porque puede tener una diseminación. No, no está contraindicada. Como les comentaba, la histerectomía no. Si la paciente tiene paridad sin sospecha, si ya tiene varios molares, si estamos sospechando datos de que sea invasora, maligna, ahí lo ideal es hacer histerectomía. No se contraindica. Carla. Yo también leí que justamente por el riesgo de hemorragia profusa hay que tener pues a la mano componentes sanguíneos por si se requiere una transfusión y que también a las mujeres con RH negativos se le debe de administrar inmunoglobulina anti-D porque pues el factor RHD se expresa en el trofoblasto. Así es. Entonces, desde esas épocas ya pudo haber inicio de la estimulación de información del cuerpo. Entonces, ¿qué le hacemos? Llega a nuestra paciente. Si está sangrando, hay que pasarla inmediato al procedimiento. Si no, existen dos vías. Uno, la aspiración manual endouterina o bien iniciar una inducción de un aborto, que puede ser con mifepristona, aunque no hay muchos estudios de mifepristona con molar, pero bueno, es una de nuestras posibilidades. La otra es misoprostol y la otra es con prostaglandinas. Una vez que abre el cuello o ella empieza con sangrado y empieza a expulsar las vesículas, pues ya la pasamos a nuestro procedimiento. ¿Okay? Aquí en la unidad nosotros ¿qué hacemos? Legrado, que no tenemos equipos de ameo. ¿Okay?
Si estuviera un sangrado muy profuso, que no se puede contener, pues a veces hay necesidad de pasar a quirófano, a hacer la parotomía y hacer histerectomía. Siempre pedimos que haya cruzados por lo menos 2 paquetes de sangre, porque los sangrados de los embarazos molares pueden ser muy importantes y causarnos un shock hipovolémico. Entonces tenemos que tener la sangre lista por si necesitara no transfusión. César. Bueno, solo quería comentar que la histerectomía sí está recomendada. La que no está recomendada por la guía de práctica clínica es la histerotomía, ya que existe un mayor riesgo de diseminación al hacer una incisión en el útero. La histerectomía, que es quitarte el útero, como les había comentado y como acaba de comentarnos César, no está contraindicada. De hecho, si son pacientes con las características que ya les comenté, paridad satisfecha, la edad, como las recurrentes, pues hay que hacer histerectomía. Pero abrir el útero para sacar al feto, sacar el tejido, eso sí no. Sería como una cesárea, por decirlo de alguna manera, pero antes de que sea de término no se llama, aunque el corte es prácticamente igual, no se llama cesárea, se llama histerotomía. Esa sí no la hacemos. Para evacuar la mola no está indicada. Si el quiste tecalotínico se rompe, se tuerce, tiene abdomen agudo, pues hay que entrar a la parotomía y hacer exéresis. ¿Ok? Del mismo, pero nada más. Y en alguna literatura contraindican también el uso de prostaglandinas, misoprostol, oxitocina para la inducción. Pero bueno, nosotros como aquí en nuestro medio no tenemos muchos recursos y si lo que queremos es hacer la evacuación con degrado y que abra el cuello, pues generalmente usamos prostaglandinas. ¿Qué otras complicaciones puede haber en el manejo, chicos? Pues igual que cualquier otro legrado, que haya una lesión incidental del útero. ¿Sí? Esa es otra de las complicaciones, la hemorragia, es decir, perforación. La hemorragia, que haya una sepsis también, posterior a la evacuación, porque quede retenido algún tejido, que quede incompleta la evacuación, que quede tejido todavía contenido ahí, y que haya embolismos. De ese trofoblasto, como ya les había comentado, que pasa el torrente sanguíneo y que haya tromboembolia pulmonar. ¿Qué nos querías comentar, Hermes? También había leído, doctora, que estaba contraindicada la quimioterapia profiláctica, o solo se iba a hacer uso de ella cuando existe metástasis o que haya evolucionado a neoplasia. Así es. Sí, como tal en mola y vertiforme, pues no está indicado que nosotros demos quimio. Son en las versiones, digamos, malignas de la enfermedad profiláctica gestacional. ¿Ok? Y lo que comentaba su compañero importante, ¿no? Si son RH negativos, pues no tenemos manera de saber qué grupo sanguíneo iba a ser ese efecto, por ejemplo, en las parciales. Entonces hay que hacer la evacuación. Ahora, ¿puede evolucionar un parcial hacia un embarazo a término? ¿Qué creen? Carla. Yo había leído que puede que en algunos casos sí sobrevivan, pero es de alto riesgo. Y obviamente se les informa a las madres el riesgo que esto implica porque pueden nacer muertos. Así es. El riesgo para ella y el riesgo para que el feto, a pesar de que nosotros tratemos de llevarlo lo más cercano al término, pues no se logra. No logre sobrevivir. En reportados en la literatura, en artículos, yo he encontrado 2 que se tuvieron que interrumpir más o menos en la semana 31-32. Uno tuvo ruptura prematura de membranas y su hipertensión en la paciente, entonces interrumpieron el embarazo. Y el otro, pues también para disminuir la morbilidad materna, ¿no? Entonces son embarazos que difícilmente van a llegar a término, sí existe la posibilidad, pero es muy raro. La mayoría de las, es poco frecuente la parcial, y dentro de esas, la mayoría termina en aborto, el primer, segundo trimestre. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer después de que nosotros ya le hicimos la evacuación de la mola de nuestra paciente? Ya la pasamos a legrado, a MEU. ¿Qué hacemos con ella? Alba.
Es el seguimiento post-vaciamiento de la hormona gonadotropina coriónica, 48 horas post, y después se recomienda cada semana hasta lograr 3 resultados negativos que sean consecutivos. Y después dice que se puede espaciar hasta 2 meses, hasta completar medio año, 6 meses. ¿Y después de esos 6 meses? Bueno, si ya se negativiza, me parece que ya. Y si no, la paciente puede requerir quimioterapia. Elma. Sí, también encontré que se recomendaba hacer una ecografía transvaginal dentro de los primeros 7 a 10 días del seguimiento después de la evacuación. Esto para verificar que no estemos ante una mola recurrente. ¿Qué quiere decir? Le hago el vaciamiento, se queda sin tejido y reinicia la formación del tejido. Entonces ahí nosotros le llamamos mola recurrente. Ahora, yo le hago la evacuación y se repite nuevamente la imagen, persistencia también puede ser. Dependiendo de qué, del tiempo que haya pasado de la evacuación. Si yo le hago el ultrasonido a la semana y tengo tejido, quizás está persistiendo. Es decir, yo le evacué, retiré todo, pero se está formando otra vez. Y si pasa más tiempo, generalmente podemos pensar que es recurrente o si ya se trata de otro embarazo. Entonces tenemos que hacerle ultrasonido. Tenemos que hacerle la primera cuantificación de control a las 48 horas, porque así como aumenta cada 48 horas, en las 48 primeras horas después de la evacuación debe de bajar por lo menos a la mitad de nuestro primer parámetro. ¿Sí? Entonces, cuando ella ingresa, le tomo la primera gonadotropina y 48 horas post evacuación ya debe estar por lo menos a la mitad. Si no, podemos estar ante una mola persistente. Marco. Entonces, en estos casos ya sería necesario hacer una quimioprofilaxis para evitar alguna complicación mayor en X tiempo. Sí, o a veces tenemos que hacer esterectomía, dependiendo de los niveles de gonadotropina y la clínica y el reporte del tratamiento. Entonces, a las 48 horas, baja la mitad, nosotros podríamos considerar egresarla de la semana, nosotros le hacemos la otra cuantificación, hasta negativizar. Si ya sale negativo, entonces mensual. De ahí, si nos sale ya en los primeros 6 meses, todo está bien con los reportes mensuales, vamos a hacerlo cada 2 meses generalmente el control. ¿Cuánto tiempo? 1 año es el seguimiento que nuestros pacientes necesitan. Si en 1 año no vuelve a elevarse la gonadotropina coriónica, quiere decir que ya podemos darla de alta y ella en un momento dado podría irse a hacer estudios para intentar un siguiente embarazo. Pero es por lo menos 1 año de seguimiento en control. Y generalmente las de materno infantil, los primeros 6 meses, todo está bien, completamos nosotros en clínica. Con nosotros aquí en clínica. ¿Qué pasa si en vez de disminuir se eleva? Está contraindicado hacer legrados repetitivos, ¿ok? Entonces ella ya se tendría que ir quizás a onco para que le den quimio por la persistencia. ¿En cuánto tiene que estar? Solamente la gonadotropina no es forzoso que esté en ceros, ¿de acuerdo? Con que esté de 5 miliunidades internacionales hacia abajo, ya con eso nosotros la consideramos negativa, ¿sí? Y obviamente también cada que con nosotros llegue, en algunos les van a decir cada 2 meses o cada 3 meses, pero va con ultrasonido también, no solo la cuantificación. Tenemos que ver también cómo está la calidad endometrial, ¿sí? Pero pues, ¿sí? ¿Qué más? Si nuestra paciente está súper bien, quizás nada más eso. Si no, tendríamos que hacerle placas de tórax cada también que llegue con nosotros, dependiendo de la clínica, que no tenga disnea, por ejemplo, ¿no? Para nosotros no sospechar de una metástasis a nivel pulmonar.
Las pruebas de función hepática, pues, si salieron normales, no es tan forzoso volvérselas a pedir, depende también del comportamiento clínico y de los niveles de gonadotropina. Si estamos pensando que es una persistencia o una recurrencia, pues ahí tendríamos que pedirle nuevamente las pruebas de función hepática. Pero si todo ha ido normal, no es forzoso. ¿Okay? En la mayoría de las pacientes, en los primeros 3 meses, vamos a tener ya la negatividad de la gonadotropina por unidad. 9 de cada 10 más o menos. Y en las otras, pues tenemos que mantenerlas en digamos, un control más estricto de la cuantificación. Y obviamente en ese lapso también ya tenemos que tener el reporte del patólogo. Ya nos dijo si es nada más una mola latiforme, si no hay datos de invasión, si no hay datos de malignidad, ¿no? Que también en conjunto con el resto de nuestro control, pues nos va a llegar a decir, ok, la paciente puede ser dada de alta o tiene que irse a oncológico. Entonces, ¿cuántos de ellos se van a malignizar? En alguna literatura nos dice 10-15%. Más o menos. Los que tienen factores de riesgo más altos o en conjunto. Los que no, generalmente menos del 5% se van a malignizar. Entonces, ¿qué es importante? Que pues ustedes a lo mejor como médicos en los que los pacientes les va a llegar quizás ya con el antecedente o que ustedes hagan el diagnóstico, si hacen el diagnóstico pues es referirla, ¿no? A un segundo nivel inicial y nosotros ya dependiendo de las condiciones de la paciente vemos si amerita tercer nivel. Pero si les llega posterior a la evacuación, eso pasa mucho aquí, a veces las pacientes se pierden, ya no llegan a las siguientes citas. Entonces, cuando se encuentran ustedes ante eso, es importante el seguimiento que se le dé durante el año. Y obviamente recomendarle que antes de un siguiente embarazo tiene que tener un control preconcepcional estricto. ¿Para qué? Para que en cuanto se embarace, va el primer ultrasonido y se logre detectar en un momento dado, muy a temprana edad, el embarazo molar. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo si no hacemos el diagnóstico y la paciente empieza con trabajo de aborto? Una hemorragia que la lleva a un choque hipovolémico. La mola, el embarazo molar, cuando se da la evacuación, sangra mucho. Son hemorragias muy importantes. Entonces hay pacientes que llegan chocadas. Aquí con nosotros urgencia. Entonces esa es la importancia del control desde el primer trimestre y el primer ultrasonido antes de la semana 13. ¿Okay? ¿Cuándo le vamos a decir ya puede embarazarse? Pues por lo menos 6 meses, ¿no? Que nosotros veamos que está la gonadotropina negativa. Por lo menos. ¿Okay? ¿Existen más altas posibilidades de que si hacen un molar hagan otro? Sí, y la mayoría de ellos va a ser del mismo tipo histológico. Ese es otro también que tenemos que tomar en cuenta y que avisarle a nuestro paciente. Ya hizo un embarazo molar, existen altas posibilidades, hasta la mitad de ellas va a volver a hacer otro embarazo molar. Si fue completa, lo más seguro es que vaya a ser nuevamente completa. Regina. Entonces, ¿es aconsejable decirle a las pacientes que pueden volver a embarazarse, aún así cuando existe el riesgo de que en su próximo embarazo sea lo mismo? Pues en realidad eso ya va a depender de la paridad de la paciente, ¿no? Si lo desarrolla desde la primiparidad, seguramente va a querer tener otro embarazo. Yo que les digo, ¿es recomendable médicamente? Pues no. Ahora, si ya hizo 2 molares, es misma pareja, también habría que valorar si mejor utilizan algún método de biología de la reproducción, de técnicas asistidas, que pudiera ser a lo mejor donación de esperma. Ya vimos que la causa básica es el cariotipo, ¿no? Masculino. Entonces, también tenemos que plantearle esa posibilidad. ¿Quiere embarazarse? Bueno, existe la posibilidad también de que sea por inseminación artificial o fertilización in vitro con donación de esperma.
O tal vez de su pareja, pero ya en biología de la reproducción pues se hace el análisis genético previo, ¿no? Y seleccionan el esperma. Esa es otra posibilidad. Técnica de reproducción asistiva con esperma de la pareja, pero pues obviamente previo lo selecciona el biólogo de la reproducción, ¿no? Le hace las pruebas cariotípicas y dice, este es el que es apto. También, pero una fertilización in vitro, pues por muy barata, anda por arriba de los 100,000. Más el seguimiento, más el riesgo de hacer placenta previa, más el riesgo de hacer acretismo, más el riesgo de que sea embarazo múltiple, más el riesgo de que a pesar de todo eso vuelva a ser molar. Okay, sí, es algo que tenemos que plantearles, que médicamente pues ella tiene que poner en la balanza que quiere, ¿no? Si quiere intentar otro embarazo o si prefiere ya mejor pues un método definitivo de planificación. Pero en las que son primis, pues es muy complicado decirles ya no se embarace, ¿no? Y puede ser también, cabe la posibilidad de que tengan un segundo embarazo normal, pues sí. Entonces ella tendrá que poner en balanza como prioridades y pues sus deseos, ¿no? De la pareja, no solo de ella, ¿no? De la pareja como tal. ¿Qué pasa si los títulos no bajan? Pues como les comentaba, ya sería campo ya de onco. Generalmente las ve perinato en conjunto con oncología. Pero eso ya entra dentro de las versiones, digamos, malignas, ¿no? De la enfermedad trofoblástica gestacional. Cuando tienden a hacer varios embarazos molares, existe mayor frecuencia de coriocarcinoma. También eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Si tuvo 2, 3 molares, esa paciente no solo es vigilarla durante la resolución de ese molar, pongamos que hizo 3 molares y dijo, ya no lo quiero seguir intentando. Háganme OTB, método definitivo de planificación. Ya las posibilidades de que se embarace, pongamos que son nulas. De todas maneras, ella tiene que tener en cuenta que en algún momento puede desarrollar un coriocarcinoma. O a veces hacen tumores de ovario. Malignos también. A veces el único antecedente, son pocos los casos, pero a veces el único antecedente es de que tuvieron embarazos molares y tienen cáncer de ovario. Entonces no es nada más ya la evacuación, ya decido no tener hijos, ella tiene que pues estar como muy atenta a cambios hormonales, muy atenta a síntomas que involucren distensión abdominal, aumento del perímetro abdominal, estreñimiento, que son datos a veces de algún tumor maligno en cavidad pélvica. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? No, doctora. No. Bueno, nos vemos, yo creo a las 12 para ver embarazo ectópico. Por favor. Sí, doctora, está bien. Sí, doctora. Vale. Ya para esa hora sí voy a poder yo mandarles el enlace para que no se esté cortando el Zoom. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.